Muy buen día, el día de hoy vamos a ver la solución de esta ficha de comunicación. Recordemos que la mayoría son preguntas abiertas de criterio, ¿no? Según la historia. Conservamos los relatos orales de nuestra comunidad escribiéndolos. Bueno, acá está la historia, el contexto, tienes tu libro y vamos a dar algunas orientaciones posibles de respuesta. Por ejemplo, ¿han escuchado contar especialmente a personas mayores algún relato? Como dice el comentario. Bueno, se refiere al uno, ¿no? Comentarios de la imagen puede servir. Esta historia te puede servir para dar respuesta, nos dice. Luego, bueno, acá está mencionando de la niña, simplemente no es muy importante esta respuesta, igual por ahí. Y vamos a la 2, ¿no? ¿Han escuchado contar especialmente a las personas mayores algún relato sobre su comunidad? Algunos probablemente digan sí, algunos probablemente digan no. Como dice acá, indicación a estas respuestas, pueden solo mencionar el nombre del título o decir, por ejemplo, el toro del Cerro Baúl, las cabezas voladoras, así simplemente. ¿Qué historia han escuchado? ¿Cómo surgen esos relatos? Por ejemplo, eh, podemos decir, el estudiante que dio el nombre podría responder, dice, ¿no? Lo que él considere también puede decir por qué surge el relato o quiere explicar o decirnos, por ejemplo, en el Cerro Baúl existen las conchas marinas en las laderas cuando se habla de la lucha del mar y el cerro, ¿no? No hagas mucho problema, por ejemplo, ¿cómo creen que han surgido esos relatos? A ver, por ejemplo, la cabeza voladora. ¿Cómo creen que haya surgido el relato de la cabeza voladora? Por ahí dicen que es un ave que simplemente hace un sonido y que le brilla los ojos, nada más. Por ejemplo, acá estaba mencionando otro relato, el toro, ¿no? El toro del Cerro Bol. Por ahí dicen que es una historia que un señor estaba yendo por una carretera cerca a una plaza de un toro y vio a un toro moviendo y escapándose. Me parece llevando oro, ¿no? Simplemente cuente el origen, si es que sabes, ¿no? El origen. ¿Le gustaría compartirlo en clase? Lógicamente dirás que sí, pues, ¿no? Para, como dice acá, los estudiantes que quieren contarle a sus compañeros cómo el rato que dijeron y por qué lo harían. A ver, que cuenten, a ver, el por qué contarían. ¿Creen que podrían escribir uno? ¿Cómo lo harían? Algunos probablemente sepan, otros no, ¿no? En este caso se debe motivar para que lo describan, es el primer borrador. Bueno, por ahí podemos empezar, ¿no? Haciendo un pequeño borrador, como sería un relato oral, ¿no? Bien, vamos a observar el texto, de qué tratará el texto. ¿Cómo lo sabes? Bueno, origen de los One Piece, podemos decir, 3 dice observa y conversa. Por ejemplo, ¿de qué trata el texto? Podemos decir del origen de los One Piece. ¿Cómo lo sabes? Bueno, ¿cómo lo sé? Por el título del texto, ¿no? Puedes saber. ¿Para qué se habrá escrito este texto? Lógicamente, para saber sobre la lengua One Piece, ¿no? Me imagino esa es la respuesta, ¿ves? Se ha escrito el texto para darnos a conocer cuál fue el origen de la lengua One Piece. Lee el texto, bueno, simplemente dice que leas, ¿no? Haz la lectura. El párrafo 1 dice, en tiempos muy antiguos se habla de una lengua, es lo que dice, ¿no? En el párrafo 2 es lo que habla acá, te lo dejo ahí para que te puedas guiar de qué habla el párrafo 2. En el nudo o desarrollo que tenemos acá, ¿de qué nos habla? Por ejemplo, los Wampis imitan al loro aguarmas y se van por el río Canus, Etza. Esta dispone, Etza, a ver, ¿habrá un Etza por acá? Sí, Etza dispone que hablen como aguarmas. Y bueno, todo esto está en el párrafo, simplemente voy a dejar ahí para complementar. En la página siguiente tenemos esto y en el desenlace obtenemos esto de acá. Te lo dejo ahí para que te puedas guiar, más o menos. 5. De acuerdo a lo leído, deduzcan qué contiene cada parte del texto, comparen oralmente la información de inicio y desenlace. Por ejemplo, en la 5, en el inicio se habla solo de la lengua, en el nudo desarrollo, Etza, el sol, convoca al pueblo y les pide que escojan la manera de hablar de cada loro. Bueno, ahí te dejo la respuesta, ¿no? La respuesta a la 6 es un relato y la 7, las palabras negrita, sirven para dar sentido a las ideas del texto. ¿Por qué algunas partes del texto están entre comillas? Te lo dejo ahí, están entre comillas para indicar qué es lo que hablan los personajes, o es una palabra extraña, o no es castellano. En la 9, bueno, te dejo ahí leer y marcar la 9, que nos dice,
Etza el sol, una lengua, y C, 3 lenguas. Ahí te lo dejo. El personaje principal del relato. ¿Quién es el personaje principal? A ver, ¿de quién se habla en el personaje? Ahí te lo dejo, a ver. Revisa, a ver, investiga. ¿Cuál es el personaje? ¿Se habla más de Etza, de una lengua o 3 lenguas? A ver, al inicio del relato se hablaba ¿de quién se hablaba? Lógicamente se hablaba acá de Etza el sol, su respuesta. En la B es una lengua, y en el C es 3 lenguas. A ver, ahí tenemos la respuesta a la A, la respuesta a la B y la respuesta a la C. Vamos a la 10. ¿Crees que el relato relata un hecho real? No, es un relato fantástico, ficticio, porque los loros no hablan, imitan el habla humana, ¿no? En la 11 dice, bueno, esto ya depende de ti, que has logrado. Es algo libre, no es algo cerrado. Vamos acá a la 12. Bueno, acá tengo unas indicaciones y vamos a la 12. Bueno, esto es en clase, ¿no? ¿Qué fecha, qué hora, el lugar, el tiempo y el nombre de la narración que van a hacer? Organícese y tomen acuerdos. Esto ya es en clase. En la 13 acá te voy a dejar ciertas pautas para que puedas completar, conversen y reflexionen. Te dejo acá algunas pautas o algunos temas que pueden conversar o orientaciones, ¿no? En la 14 llena tu ficha personal. Bueno, esto también no es tan, digamos, el título de rato. ¿Cómo? Debe ser el título como lo dice o nombra el pueblo como le dijeron, tal como está. Dice, debe ser el título como lo dice o nombra el pueblo o como lo dijeron. Por ejemplo, ¿no? Motivo por el cual elegiste, puede ser porque lo contó tu padre, tu abuelo, o escuchó. Bueno, ya pon el motivo que vas a hacer en una narración. El propósito, bueno, el propósito, te lo dejé un ejemplo. El propósito sería, ¿por qué has elegido relatar eso? Tal vez es porque es una historia de tu familia o de tu pueblo, o admiran mucho ese relato. Por ejemplo, un relato muy admirado, o bueno, no admirado, ¿no? Sino bien conocido, por ejemplo, son unas historias de almas que penan, ¿no? También puede ser. Y ahí te dejo las pautas para la 15, simplemente ensayen y simplemente respondan estas preguntas, no hay que hacer, digamos, escribir. Es más que todo es una parte práctica. Ensayen, dicen la narración. Organizaste tu narración, el empleo de la entonación fue buena, utilizaste gestos y le dice, reflexiona, ¿no? Indica lo que debes mejorar. Ya eso es en clase y tú mismo tienes que ver, ¿no? ¿Qué cosa debes mejorar? Ensaya nuevamente, participa, esto también se hace en clase, acá también. ¿Qué es lo más importante para ti en la experiencia de contar un relato? Es una pregunta abierta. ¿Qué fue lo más importante para ti? Lógicamente ya pongo. Tal vez el momento más terrorífico o la parte que sucede en los hechos, ¿no? En el nudo más que todo. Acá también hay unas preguntas abiertas. ¿Qué texto escribirás? ¿Qué texto vas a escribir? ¿Cuál será el título? ¿Será un relato familiar o local? Ya depende de ti. ¿Quién o quiénes me lo contaron? ¿De dónde vino ese cuento? ¿Qué hechos suceden? Ya, a ver qué pasó. ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde suceden los hechos? Como dice, agregaré algunas situaciones de mi inventina. ¿Agregarás algo? Esto ya son de algo personal, ¿no? Ley completa, bueno, acá, por ejemplo, la 22, para la respuesta la A es ¿cuál es mi propósito? ¿O por qué voy a hacer mi relato, no? El texto que escribe tiene como propósito, a ver, ¿cuál es el propósito de tu cuento? Ya es una pregunta que tú debes responder. Me gustaría que mi texto sea leído por quiénes, probablemente por todos o probablemente por algunas personas, ya depende de ti. Como dice acá, esta sección va a señalar cuál es el propósito y por qué voy a escribir mi relato. Es una pregunta abierta que tú puedes elegir. En la B también igualito, ¿no? Me gustaría que sea leído por quiénes. Probablemente puedas poner por tus compañeros, ¿no? Ya depende de ti. Igualito acá la 23, te voy a dejar acá también algunas pautas, el título. ¿Cuál es el título? Debe expresar con una palabra o una frase el relato. Te pone acá algunos ejemplos. La aparición de la Candelaria, el diablo de la quebrada, el brujo de la noche, y así varios ejemplos, el título. ¿Quién o quiénes serán mis personajes? Bueno, tú puedes colocar ahí, ¿no? ¿Quiénes son el diablo, una persona, un caballo? ¿Quiénes son?
¿qué sucederá primero? Ya cuenta qué sucede primero. En el nudo dice, ¿qué sucederá después? Como dice acá, en el nudo, bueno, acá hay pauta, ¿no? Escribir los hechos o sucesos que van aconteciendo. Puede ser cada párrafo. Y bueno, acá te doy unas pautas. El desenlace también te pongo acá, cómo puede terminar tu historia. Son estas orientaciones, no quiere decir que van a ser fijas. Escribe en tu cuaderno tu primer borrador. Bueno, estas son parte ya del desarrollo. Y acá autoevalúate, ¿no? Bueno, acá te dice nuevamente, escribe tu relato, presenta tu nueva versión de tu texto, escribe la versión final, preséntela a tu docente, marca, dice el recuadro que representa lo que realizaste, ya depende de ti. Reflexiona y responde, estos son preguntas personales, cada uno debe responder, ¿no? Y bueno, eso sería, me parece, todo en esta pequeña ficha. Eso es todo. No te olvides de nuestro canal amigo, que nos ayuda mucho a hacer estos videos. Y con eso sería todo. Nos vemos en un siguiente video.